Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra conferencia Cómo ahorrar energía en el sector minero energético, organizado por ASIEN con el apoyo del ingeniero Felipe Martínez, quien nos acompaña el día de hoy y nos guiará durante esta conferencia. Queremos recordarles que en el chat pueden ir registrando sus dudas o comentarios para exponerlos al final de la conferencia. Antes de iniciar, quiero darles a conocer y invitarlos a aprovechar uno de nuestros beneficios exclusivos que ASIEN ofrece a sus afiliados y es nuestra plataforma SIL, Centro de Información Laboral. Este espacio proporciona una valiosa conexión entre las empresas y los miembros de ASIEN, permitiéndoles publicar sus ofertas de empleo y explorar oportunidades laborales en el campo de la ingeniería. Para obtener más información, los invitamos a visitar nuestro portal web y dirigirse a la sección de servicios al ingeniero y allí hacer clic en el botón de Centro de Información Laboral o simplemente escanear el código QR que ven en pantalla. En este momento quiero invitarlos a compartir el link de esta conferencia que dejaré en el chat con sus amigos y conocidos que deseen participar. En este momento lo estoy dejando para que quienes quieran compartirlo lo puedan hacer. Bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida, ingeniero Felipe. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia a este proceso de capacitación. Perfecto, ingeniero. Ahí ya se encuentra para presentar. Permítanme un segundo, me confirman si ya pueden ver mi pantalla. Correcto, ingeniero. Ahí estamos viendo su pantalla. Perfecto, entonces permítanme un segundo. Bueno, entonces a todos muy buenas tardes nuevamente. Soy Felipe Martínez, ingeniero ambiental y sanitario, especialista en higiene, seguridad y salud en el trabajo, especialista superior en bioseguridad laboral, con amplia experiencia en diferentes sectores industriales a nivel de mi carrera profesional. Y precisamente lo que nos atañe el día de hoy es un tema ambiental bastante importante y es cómo ahorrar energía en el sector minero energético. Entonces, precisamente para poder empezar este tema, tenemos que conocer nosotros qué es y qué hace parte del sector minero energético. Entonces, en ese sentido, el sector minero energético es aquel sector que efectivamente genera la energía en diferentes niveles y parte del ejercicio es entender que la energía es uno de los recursos naturales, llamémoslo naturales, porque proviene de la extracción de diferentes materiales y de la generación de energía a partir de algunas actividades industriales que efectivamente nos dan un recurso muy importante tanto a nivel laboral, a nivel organizacional, a nivel residencial, todos los sectores a nivel laboral y a nivel de desarrollo de actividades y sobre todo de la ingeniería requieren energía. Entonces, en ese sentido, se subdivide este sector minero energético en tres grandes subsectores. El primero es el subsector de la energía eléctrica en cuanto a la generación. En la generación encontramos lo que son las hidroeléctricas, los centros de generación de energía térmica a partir de fuentes térmicas y las fuentes no convencionales. Entonces, en eso encontramos, y es muy importante hablar de este sector, porque en la actualidad la generación de energía proviene en más de un 63.7% del recurso hídrico. Colombia, por ser uno de los países con mayor cantidad de agua potable y en general del recurso hídrico, cuenta en su mayoría con la generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de este recurso natural, como es el agua. Mientras que el 31.5% viene de otros recursos térmicos como el gas, el carbón, el fuel oil o el combustóleo, ¿cierto? Diferentes combustibles de provenientes, ¿cierto?, de la naturaleza, pero vamos a hablar ahorita de eso. Entonces, en el subsector de energía eléctrica,
permítanme, voy a poner mi puntero, encontramos generación desde las hidroeléctricas, desde la generación térmica y las fuentes no convencionales. Ahorita estamos hablando y está en auge la reconversión a energías por fuentes no convencionales como es la solar, la eólica, ¿cierto? Y precisamente la geotérmica, que es aprovechamiento de la energía de la tierra y del calor que proviene de la tierra para generar energía eléctrica. Ya en otro subsector encontramos el subsector de minería, donde encontramos y se subdivide a su vez en recursos, ¿cierto? De tipo no metálico, como lo son los materiales de construcción y otros, todos aquellos agregados en canteras, en sitios de explotación de estos agregados no metálicos, mientras que en los metálicos encontramos todo lo que son los metales preciosos, otro tipo de explotaciones metálicas donde surge y nace, ¿cierto? Todo lo que es la tecnología, ¿sí? Todos los insumos o las materias primas que provienen de la tecnología. Y en el de energéticos, como habíamos hablado, el 31.5% de los recursos de generación térmica provienen de la minería y en este caso no solo del carbón, sino de otros biocombustibles o de otros combustibles de tipo fósil. Y el subsector de hidrocarburos que ya se enfoca específicamente en la extracción y en la consecución de lo que es el petróleo, el gas y otros biocombustibles. Pero es importante tener en cuenta y en este panorama de que el sector minero energético, si bien abarca todo esto, vamos a centrar esos esfuerzos eh, sobre todo en la minería, en hidrocarburos y en la generación, no en la transmisión, distribución o comercialización del recurso perdón, del recurso energético, sino en la fase de generación. Y eso tiene, digamos, como varias implicaciones, porque cuando tenemos que conocer o cuando nosotros conocemos cómo funciona este sector, que es parte de las reflexiones que hacemos el día de hoy, es conocer esas actividades de los diferentes subsectores para poder conocer cómo aplicar estas medidas que vamos a hablar el día de hoy y por qué es importante hablar de la eficiencia energética, que si bien, y es algo un poco paralelo en el sentido de que nosotros decimos, no, es el sector minero energético, pero a partir de diferentes estudios se puede generar eficiencia energética, que es un tema que hablaremos a continuación, en estos mismos sectores y cómo desde este sector en el cual nosotros vamos a enfocar estos esfuerzos a estas actividades, estas buenas prácticas, cómo vamos a generar no solo el recurso, sino el ahorro y el uso eficiente del mismo recurso. Entonces, por acá tengo un ejemplo de cuáles son esas actividades del subsector de minería, donde empezamos desde la prospección, que es la búsqueda de estos recursos, de la mm, dónde podemos nosotros enfocar esas actividades más adelante de extracción para la consecución, la exploración, la construcción y montaje, ¿cierto? De todos la infraestructura requerida para poder extraer los materiales, la explotación, el transporte, el beneficio de esos recursos extraídos de la naturaleza y por último y bastante importante hablando de este ciclo de vida es el cierre y el abandono de estos proyectos. Entonces, empezamos a abordar este tema desde el conocimiento de lo que es el sector minero energético y que si bien hemos abordado, es importante entender que desde este mismo sector tenemos que abordar la eficiencia energética. ¿Y por qué apostarle a la eficiencia energética? Eficiencia energética entendida desde dos conceptos muy importantes y es la energía útil y la energía consumida. Son términos bastante importantes cuando estemos hablando del recurso eléctrico, ¿cierto? De la energía eléctrica, porque no toda la energía que se genera es la energía consumida. Y a esa diferencia, ¿cierto? Se le conoce como eficiencia energética. La energía útil es la que efectivamente los equipos eléctricos, electrónicos, las maquinarias o los diferentes equipos que funcionan a base de energía eléctrica realmente utilizan para su activación, llamémoslo así. Y la energía consumida es todo el recurso energético, ¿cierto? Que se suministra y del cual se distribuye. Y acá estamos empezando a hablar de las pérdidas.
¿Mm? ¿Por qué? Porque Colombia tiene efectivamente unas grandes pérdidas. Y les traigo a colación esta información porque es importante hablar de esto antes de hablar del uso eficiente, porque el uso eficiente del recurso eléctrico enfoca sus esfuerzos en aumentar esa energía útil a partir de esa energía consumida. ¿Por qué? Porque de toda la energía consumida, solo un 31% es energía útil. Es decir, es lo que efectivamente nuestros equipos, nuestra maquinaria, nuestra infraestructura necesita. Entonces, el recambio tecnológico podría reducir el consumo de energía en un 38% hasta un 62% de esta equivalencia, aumentando la eficiencia energética de todos los equipos, de toda la infraestructura, maquinaria y de todo lo que requiramos para nuestras actividades industriales. Por otra parte, el recambio tecnológico puede significar ahorros estimados entre los 6.600 y los 11.000 millones de dólares al año. Esto según el balance de energía útil que se desarrolló en el 2018. Entonces, si vemos estos datos, la eficiencia energética es precisamente ese recurso que contribuye a alcanzar todos los objetivos de la política energética. Y acá ya empezamos a hablar de qué es lo que necesitamos abordar para hablar efectivamente del uso racional del recurso y de la eficiencia energética, aumentando esa energía útil consumida, pero reduciendo los costos asociados a su producción, a su generación, a su transmisión, a su distribución y de toda la cadena o a ese ciclo de vida que hace parte del sector minero energético. Entonces, precisamente aporta el abastecimiento energético seguro y confiable, una de las necesidades que tenemos que abordar, precisamente ayuda a mitigar el cambio climático y cuando hablamos del recurso energético tenemos que hablar indirectamente del cambio climático porque precisamente todas las actividades, como lo hemos visto anteriormente, todas las actividades de extracción, de generación, ¿sí? Tienen unos impactos significativos al medio ambiente y pues no podemos hablar de eficiencia energética si no estamos hablando de la sostenibilidad del sector minero energético y contribuye precisamente a alcanzar un precio razonable en la energía. Creo que todos hemos evidenciado que el recurso hídrico ha tenido un aumento significativo derivado a que más del 67%, casi el 70% de la energía se produce en Colombia a partir del recurso hídrico, un recurso que venimos de un año del efecto del niño, venimos de una época de desabastecimiento y de reducción del recurso hídrico y parte de ahí la necesidad de empezar a hacer esa transformación a energías más renovables, más sustentables, que permitan una continuidad en el tiempo y que precisamente nos llegue o nos lleve en últimas a lograr esa seguridad energética que tanto necesitamos, no solo en las ciudades, en las industrias y pues en general para el mundo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las proyecciones y esas perspectivas que tenemos en Colombia a grandes rasgos? Y lo primero y esa visión es contribuir a la transformación energética del país como fuerza habilitadora del desarrollo sostenible. Lo que veníamos hablando, hay efectivamente que asegurar para las futuras generaciones poder asegurar la disponibilidad del recurso energético, asimismo como el recurso hídrico, y nace de ahí tres pilares fundamentales para hablar del uso eficiente del recurso y es el pilar primero o el primer pilar es el abastecimiento seguro y confiable con una intensidad energética que asegure que toda nuestra estilo de vida y toda nuestra industrialización permita desarrollarse de la mejor manera y avanzar conforme a esto. La participación de los combustibles fósiles en el consumo final es importante evaluar y entender que los combustibles fósiles precisamente provienen de recursos no renovables y que tienen un consumo limitado, ¿cierto? En nuestro segundo pilar encontramos la competitividad de la economía colombiana. Es importante entender que se está apostando por diferentes alternativas, una participación de la leña en el sector residencial. ¿Por qué? Porque Colombia tiene también bastante área de reservas forestales, pero adicionalmente de estas reservas forestales, gran parte hace del sector productivo, es decir, se crean
campos de árboles precisamente para ser aprovechados y todo esto tiene una relación muy importante con la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque está esa relación entre energía útil sobre energía final y es importante entender que todo esto nos aporta de manera significativa no solo a la parte ambiental, ¿cierto? Y por eso es que vemos en la parte derecha los objetivos de desarrollo sostenibles del 2030 y empezamos a evaluar todas esas consideraciones que deben abordarse desde el uso racional de los recursos y de la eficiencia energética del sector. Y en nuestro tercer pilar encontramos la protección al medio ambiente y la mitigación del cambio climático, porque precisamente las emisiones de CO2 asociadas al consumo de energía van a reducirse en la medida en que nosotros seamos más sustentables y seamos más amigables con los recursos y con el sector como tal, sea más amigable con el medio ambiente, tendremos que abordar cada uno de los aspectos y esto le impacta de manera significativa a cuatro grandes objetivos. El primero es el séptimo, que efectivamente aborda la energía asequible y no contaminante. El objetivo número 11, que son las ciudades y comunidades sostenibles, porque si bien el sector minero energético hace parte del primer sector, el sector residencial e industrial que se encuentra en las ciudades y en la geografía como tal de Colombia hace parte de estos ecosistemas y estas comunidades sostenibles. El objetivo número 12 es la producción y consumo responsable y del objetivo 13 que son toda la acción por el clima, tendiendo y resumiendo un poco ese cambio que tiene y esa afectación que tiene el medio ambiente frente a la utilización de los recursos. Entonces, aquí abordamos diferentes cosas y es importante tener en cuenta que este contexto nos va a permitir centrar esos esfuerzos del sector energético en la utilización de los recursos. Y es que miren esta distribución del balance de energía útil, ¿sí? Que se desarrolló en el 2019 a partir de los datos del 2018, como lo veníamos hablando, y miren que en esta participación, ¿cierto? Hace parte en gran medida el gas natural, la energía eléctrica proveniente de las hidroeléctricas, la gasolina motor, ¿cierto? Pero miren que hay un impacto significativo y un crecimiento en la leña, porque aún así se siguen generando a nivel rural utilización de este recurso. Y miren que las participaciones porcentuales en esta gráfica, en la primera columna tenemos lo que son la columna de los energéticos que hacen parte de esos recursos de donde disponemos la energía, entendiendo más allá de la energía eléctrica, está la energía térmica, la energía solar, ¿cierto? Las diferentes recursos o los diferentes tipos de energía que utilizamos en las diferentes actividades. Entonces, es importante entender que la gasolina motor, en este caso dependemos en un 22%, es decir, para el año 2019 el 22% de la energía que se consumió a nivel Colombia fue a partir de la gasolina motor. El diésel tuvo una participación también importante del 19% y la electricidad como tal tuvo una participación solo del 18%. Entonces ahí empezamos a entender que la energía va más allá de la energía eléctrica, sino va de diferentes fuentes y es importante empezar a entender eso. ¿Por qué? Porque ya en los sectores donde se utiliza, ¿cierto? La energía eléctrica, miren que el transporte, ¿sí? Corresponde a un 42% de la utilización de esa energía generada. Entonces empezamos a entender que si bien nosotros hacemos parte de esos sectores, el transporte se llevó la mayor cantidad de consumo en energía eléctrica, ¿sí? O llamémoslo en energía a partir de diferentes fuentes. La parte industrial que uno creería que es la mayor, solo tuvo una participación del 29% y de manera residencial un 22%. Esto también es significativo. Y solo a nivel comercial y público, solo el 7%. Entonces empezamos a conocer y contextualizar, ¿sí? Cómo se utiliza la energía de a partir de que se genera en Colombia, dónde se utiliza y miren que esto es lo más importante. Realmente la energía útil que se necesita o que efectivamente se dio en Colombia para este año fue
el 31%. Es decir, la energía útil realmente consumida es el 31%, mientras que tanto en pérdidas, que fue un 20%, y la energía o la ineficiencia de los sistemas, estamos hablando de un 49%. Es decir, tenemos un 69% de, llamémoslo así, y con palabras más, palabras menos, de una ineficiencia energética bastante alta. Entonces, podemos entender que Colombia produce realmente bastante energía, pero con una muy baja eficiencia. Y el resultado principal de este estudio de energía útil es que en Colombia la energía útil es apenas el 31% del final, es decir, la ineficiencia en el consumo es del orden superior al 67%. Esta situación cuesta anualmente al país entre 6.600 y 11.000 millones de dólares al año. Es decir, ahí sustentamos esa reducción en el aumento de la eficiencia energética de Colombia y la reducción de esos costos asociados en su generación, en su distribución y en su consumo. Y la adopción de las mejores técnicas disponibles o las mejores tecnologías disponibles reduciría, ¿cierto?, el consumo y el costo de esta energía entre un 38 y un 62%, manteniendo los mismos niveles de producción y confort. Es decir, con supliendo todas las necesidades que necesita Colombia, se reducen los costos y se reduciría el consumo. Y esto hablándolo en términos de todos los sectores. Entonces, es importante abordar esto y conocer este contexto porque esto es lo que nos lleva a efectivamente decir si necesitamos implementar, ¿cierto?, un plan de acción que nos permita hacer uso racional y eficiente del recurso energético. Entonces, y acá es donde entramos en materia en uno de los ejes temáticos más importantes. ¿Por qué? Porque desde el Ministerio de Minas y Energía, que es el ente que efectivamente regula todas las condiciones y que efectivamente regula todo el sector minero energético, nació un estudio y una propuesta precisamente para generar este cambio a partir del programa de uso racional y eficiente de energía. ¿Sí? Que es lo que vamos a hablar del PROURE. ¿Listo? Entonces, PROURE precisamente viene del programa de uso racional y eficiente de energía y es importante empezar a conocer este programa porque en esa medida nos dictamina esas acciones y esas actuares que debemos implementar, esos cambios para poder hacer uso racional del recurso, enfocándonos en este caso en el sector minero energético. Si bien este estudio aborda efectivamente todos los sectores, en esta ocasión vamos a fundamentarnos en el sector minero energético. Entonces, las medidas principales, efectivamente, la adopción de estas medidas de eficiencia energética que nos propone desde el Ministerio son un recurso valioso tanto para el país como un marco de transformación energética y la consecución de los objetivos de la política pública. Las medidas propuestas en el Plan de Acción Indicativo del PROURE tienen el potencial de, en abastecimiento, de reducir el crecimiento del consumo de energía de un 2.38% a un 0.35% promedio en el periodo entre el 2022 y el 2030. Ya llevamos a este año 4 años de implementación en el cual efectivamente hay unas acciones que abordar, hay unas acciones que nos indicaron, pero que efectivamente en muchos sectores no se han abordado de manera efectiva. En cuanto a la competitividad, ahorrar un total de 1.688 petajoules, que es la medida en que se determina o se indica el consumo de energía, sea eléctrica, sea térmica, sea cualquier tipo de energía. Vamos a hablar a partir de ahora en petajoules, que es 1.000.000 de billones de julios. Para que ustedes lo puedan entender, julios es la unidad de energía,
¿cierto?, que se produce o se consume en un sistema. Entonces, precisamente es ahorrar 1.688 petajoules en el periodo entre el 2022 y el 2030, lo que equivale a ahorrar el costo energético de un año. Y miren que eso empieza a tomar importancia porque estos datos son bastante numerosos, es decir, es muy difícil para nosotros eh, concebir, digamos, como estas unidades, pero toman un valor muy importante. Y en la mitigación al cambio climático, en los términos de sostenibilidad, evitan 85 megatoneladas de dióxido de carbono en el periodo entre 2022 y 2030 y el 22% de las emisiones efectivamente en 2030 frente a un escenario tendencial. Es decir, la tendencia en la que vamos actualmente es diferente a lo que se pretende con la implementación de estas medidas. ¿Y cuáles son esas medidas? Entonces, como veníamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, es importante ver esa visión de cómo abordamos estos objetivos de desarrollo sostenibles desde el PROGRE. ¿Listo? Cuando hablamos del objetivo 7, que es energías accesibles y no contaminantes, la propuesta del PAI PROGRE contempla medidas para la sustitución de combustibles fósiles por fuentes de energía limpia y de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Se requiere una conversión tecnológica y la adopción de tecnologías que optimicen el uso del recurso energético como tal, con lo que se busca que la energía tenga de forma simultánea un bajo costo y un impacto ambiental reducido. Es decir, empezar a reducir esos impactos que tenemos desde el sector minero energético y que efectivamente son de uno de los agentes de cambio realmente en esto que es el cambio climático. En cuanto a las ciudades y comunidades sostenibles, el objetivo 11, la visión del PAI PROGRE, contempla mejoras en eficiencia energética que habilitan precisamente estas mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos sin poner en riesgo el abastecimiento energético para generaciones futuras. Es decir, se requiere una sustentabilidad que permita asegurar el recurso energético a futuras generaciones, pero sin poner en costo la accesibilidad actual de los diferentes sectores al recurso. Entonces, esto es muy importante. Estos son los pilares que efectivamente sostienen y justifican la implementación de todas esas acciones y de cómo efectivamente ahorrar energía, el recurso, a partir del sector minero energético. Entonces, en el objetivo 2, en producción y consumo responsable, la visión del PAI PROGRE abarca además del uso de fuentes eh, de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética, que era lo que veníamos hablando, mejorar porque efectivamente solo el 31% es efectivo. Entonces, tenemos una eficiencia energética bastante baja y la idea es poder aumentar esa eficiencia energética en Colombia. El empoderamiento de los usuarios a través de la información, lo que permitiría optimizar precisamente las decisiones en torno al consumo y a internalizar precisamente sus impactos sobre el medio ambiente para poder generar conciencia. Y en el objetivo 13, pues precisamente la visión del país progre es que con las medidas de eficiencia energética que se implementen, contribuye a reducir tanto las emisiones de gases de efecto invernadero y con ello efectivamente limitar el aumento de la temperatura global y el efecto en el clima o el cambio climático. Entonces, esto es muy importante. Ya hablando, digamos, en materia de cuál es ese aporte en porcentaje sobre escenarios tendenciales, vemos que el residencial y efectivamente, como lo veníamos hablando, el de transporte tiene una participación importante en estos objetivos, pero un importante 1.52% y 0.62% habla del sector minero energético. ¿Por qué? Porque la reducción del consumo energético sobre escenarios tendenciales de las medidas analizadas en el PAI PROGRE desde el 2022 al 2030 por sector, indica que estas medidas estudiadas arrojan un potencial de reducción de 1.688 petajoules en el periodo que se indica, ¿cierto? Y lo anterior corresponde a una reducción del 10% frente a un escenario tendencial. Es decir, si nosotros empezamos a implementar todas estas medidas que habla el PAI PROGRE, nosotros tendríamos una reducción significativa del 10%
frente a cómo vamos actualmente. Si tenemos en cuenta que el consumo de energía para 2020 fue de 1.650 petajoules, se puede decir que con la implementación de las medidas propuestas en este plan, Colombia podría ahorrar alrededor de un año de consumo energético y sus costos asociados. Es decir, aunque ustedes no lo crean, anualmente los costos del sector minero energético son bastante altos, tanto para su generación como en su distribución y demás, en toda la cadena tiene unos costos de billones de pesos. Entonces tendríamos un consumo y una reducción alrededor de un año. ¿Sí? La repartición de este 10% en efecto pues hace parte del aporte en cada uno de los sectores, pero por el lado de las emisiones como tal de CO2 es importante que en esta simulación que se hizo desde el país Progre arroja un potencial de 87.22 megatoneladas de CO2 evitadas en este periodo analizado, lo anterior equivalente a una reducción estimada del 15.2% para las emisiones estimadas en el año 2030. Es decir, si nosotros implementáramos este plan, efectivamente generaríamos una reducción significativa del impacto de, el consumo de la energía en el medio ambiente. Entonces, en comparación con diferentes escenarios utilizados en el Plan Energético Nacional, el Plan Energético Nacional fue establecido del 2020 al 2050, ¿cierto? ¿Y por qué hablamos de esto? Porque uno nace de la política como tal, ¿cierto? Del plan que se tiene y de los escenarios que se tienen a partir de los análisis científicos, de investigación del sector. Tenemos que, si seguimos como vamos, efectivamente, para el año 2030 tenemos un escenario de consumo o tendencia bastante alta. Si nosotros implementamos todas estas acciones conforme al PROGRE, tenemos un consumo estable, tenemos una proyección estable que sí nos va a permitir una reducción significativa tanto en los impactos ambientales generados como precisamente en la eficiencia energética del sector. Entonces, por acá los mismos datos que veníamos hablando, las medidas del PROGRE pues proponen un crecimiento de la demanda de energía del 0.35% de manera anual versus el 2.38% del escenario tendencial. Es decir, actualmente venimos con un crecimiento en la demanda del 2.38%, pero esto surge o nace precisamente de la ineficiencia energética que tenemos actualmente en Colombia. Y en comparación con escenarios del Plan Energético Nacional a 2030, si ustedes se dan cuenta, alcanza un nivel similar al escenario de inflexión. ¿Sí? Es decir, esa, llamémosla así, electrificación de la economía precisamente para generar una sostenibilidad en el tiempo. Ya hablando un poquito del consumo energético sectorial, efectivamente, si vemos de manera tendencial, como lo veníamos en la gráfica anterior, vemos que es de manera pues creciente, que efectivamente tendemos a un consumo alto que nace de los consumos a nivel. Miren que a nivel residencial tenemos un crecimiento mucho mayor que al nivel de transporte. Ya hemos venido conociendo estrategias de la conversión de los vehículos a energía eléctrica, vehículos de bajas emisiones. Entonces vemos que hay un crecimiento mucho menor, ¿cierto?, que al residencial y realmente no le hemos dado la prioridad al sector residencial. Y pues en el sector industrial, que es el sector donde nos abarca, es importante entender que el potencial de ahorro para este sector es de 256 petajoules para el periodo de referencia y el gran potencial se centra tanto en el uso del calor indirecto en un 39.3%, seguido por el calor directo en un 27.48% y las medidas sobre el sistema de generación de energía eléctrica en un 21.68%. Entonces, las medidas analizadas por cada sector permiten simular una senda de crecimiento del consumo agregado de energía partiendo del escenario tendencial y la participación de cada sector en el comportamiento a lo largo del periodo bajo análisis se presenta precisamente en esta gráfica. Y vemos más efectivamente del sector minero energético que en el sector
termoeléctrico, en el sector hidrocarburos y minería, tenemos estos ahorros potenciales en petajoules, emisiones evitadas en megatoneladas, ¿cierto? Siendo significativo el sector termoeléctrico y con una relación, ¿cierto? En hidrocarburos, una relación mayor entre los petajoules por megatonelada de CO2 generados en estas emisiones. Entonces, miren que son datos que efectivamente justifican el accionar y cómo están distribuidas estas medidas. En ese entendido, es importante entender que hay unos potenciales para el sector minero energético donde se debemos abordar estas acciones. ¿Listo? En el sector termoeléctrico, la reducción potencial del consumo energético es de 25 petajoules y los ahorros asociados a buenas prácticas operativas, que a partir de ahora los vamos a llamar como BPO, para que ustedes lo tengan presente en las próximas diapositivas, representan alrededor del 44% de ese consumo energético, del ahorro potencial para este sector, mientras que el cambio tecnológico tiene un potencial de 14 petajoules en el periodo analizado. Entonces, entendemos que estas son las dos principales acciones en el sector termoeléctrico. Ya en el sector de hidrocarburos, la reducción potencial es de 27 petajoules en el periodo de referencia y de los 4 tipos de medidas simuladas para este sector, las dos que resultaron con una mayor participación fueron la adopción de buenas prácticas, las BPO y la recuperación de gas, que vamos a hablar un poquito ahorita de estas acciones. Y en el sector minero, como tal, la reducción potencial es de 11 petajoules y el mayor potencial de ahorro energético para la minería es efectivamente el cambio tecnológico con un 84%. Y ya en distritos térmicos y almacenamiento de energía, que hace parte de, el sistema de distribución y almacenamiento de energía, que es uno de los eslabones de la parte de generación. En el ejercicio realizado se incluyeron las ganancias en eficiencia energética por distritos térmicos y el almacenamiento de energía eléctrica en baterías. Estas medidas arrojan reducción en el consumo de 0.35 y 1.02 petajoules respectivamente. Entonces, vemos que en este estudio ya hicieron una evaluación de cuáles son las principales medidas en cada uno de estos sectores y cómo se puede llegar a implementar. Entonces, en ese sentido, las medidas de eficiencia energética estudiadas para cada sector se clasifican en las siguientes categorías. El primero son buenas prácticas. ¿Sí? Entonces encontramos acá en un verde, en un 4.5%, hace referencia a ese conjunto de acciones asociadas a la forma en cómo se usan, cómo se opera y mantienen los equipos de uso final, es decir, efectivamente los que consumen la energía, que han sido identificadas como efectivas y eficaces para reducir el consumo de energía gracias a la información derivada de la experiencia conjunta, tanto de muchos usuarios como de expertos especializados. Entonces, para llevarlo, digamos, y apropiarlo, digamos, como un poquito más fácil, son esas buenas prácticas del uso de los equipos eléctricos y electrónicos, de la maquinaria y la infraestructura que consumen la energía. Entonces, ¿cómo hacemos buen uso de estos equipos para que generen una mayor eficiencia y que la energía útil consumida sea muy tendiente a la, efectivamente, a la energía que se dispone para el equipo? En cuanto a los cambios al cambio tecnológico, cierto que lo vemos representado en un amarillo, corresponde a un 27.2% de esas medidas de eficiencia energética y considera precisamente la incorporación de equipos y maquinaria que se caracterizan por tener mejores eficiencias en el uso de energía que las tecnologías que se usan actualmente. Entonces, es efectivamente, aquí contempla medidas no solo desde la compra de los equipos complementarios para la optimización del uso de energía, como la sustitución de aquellos en los que efectivamente se usa la energía. Entonces, estos cambios tecnológicos habla de la reconversión y la innovación tecnológica en la eficiencia energética. Ya más adelante encontramos el aprovechamiento de energía, que lo encontramos con un naranja, es un pequeño porcentaje, pero corresponde a esas técnicas o métodos que sirven para reducir al mínimo la pérdida de energía de un sistema. Entonces, llevándolo, digamos, a nuestro escenario particular, habla de efectivamente aprovechar la energía em, en sus mayores picos y efectivamente hacer un uso racional, pero reducir esas pérdidas en el sistema como tal.
¿Listo? La sustitución de combustibles o cambio de combustibles que corresponde efectivamente a un 55.7%, comprende esas acciones en las que hay un cambio de combustible para aumentar no solo la energía útil del proceso y reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero que provoca el cambio climático. Y una digitalización con una participación del 11.6% que hace referencia al uso de métodos y dispositivos digitales para optimizar el consumo final de energía y la participación de este tipo de medidas en los ahorros potenciales agregados sobre el periodo de referencia estipulados en el ejercicio del PI Progress se presenta, digamos, a continuación en esta tabla que encontramos a mano derecha. Y es que empezamos a ver diferentes alternativas donde tenemos una participación significativa en esos petajoules de reducción, ¿cierto? Esas metas de reducción. Y miren que encontramos increíblemente todo lo que es la parte del consumo de energía particular, es decir, en la parte residencial, que fue uno de los sectores que más, miren que vimos la utilización de la leña como fuente o como un recurso para generar energía, el cambio de dispositivos. Por acá hay un tema de iluminación LED que hace parte de esas reconversiones tecnológicas, la carga, la cocción urbana, neveras, pasajeros, el tema del uso del calor directo, bueno, y diferentes eh, disposiciones, ¿cierto?, que nos permiten a nosotros esa digitalización y esa reconversión y esa implementación de estas acciones. Entonces, ya entrando en materia en cada uno de los subsectores, en el subsector termoeléctrico, ¿cierto?, hay una participación significativa y es que la capacidad instalada de generación termoeléctrica, y eso es importante que lo sepamos en el país, es de 5.345 megawatts. ¿Cierto? Es decir, que el 30.5% de las plantas despachadas centralmente dentro de este tipo de centrales, pues se destacan, digamos, dos grupos como para explicar qué hace parte del sector termoeléctrico, y es que el primero corresponde a las 6 plantas de ciclos combinados que suman alrededor de 2.342 megavatios con un promedio de 20 años de edad que se tienen en el país y 334 megawatts de capacidad. El segundo grupo lo componen 31 plantas de ciclo abierto con un promedio de 26 años de edad y 90 megawatts de capacidad que operan en ciclos tanto Brayton, Rankine y, bueno, motores de combustión interna. Estos son los diferentes plantas que encontramos en Colombia. Y en cuanto a la composición por tipo de combustible, el 30% de estas plantas en Colombia utilizan es el carbón, el 44% utiliza gas natural, dependiendo pues de la disponibilidad. Hemos entendido que en la actualidad pues hemos tenido dificultades para conseguir este recurso y efectivamente generar esa explotación, y el 20% restante de otros combustibles líquidos como son el diésel, el combustóleo y pues derivados, efectivamente, combustibles derivados del petróleo. Entonces, en el año 2020, el consumo de combustibles para la generación del parque como tal, pues llamémosle el parque, es todo el sector termoeléctrico, fue alrededor de los 84.000 GBTU, ¿cierto? De carbón, otros 84.000 en gas natural y solo 380 GBTU como tal de los líquidos. Entonces eso nos lleva a entender que es precisamente, bueno, este sector termoeléctrico apoya de manera significativa como respaldo al sistema interconectado nacional, es decir, toda la energía que se distribuye por el país, el sector termoeléctrico hace parte de ese equipo de respaldo, ¿cierto? Y pues que suplen muchas veces las necesidades a nivel rural también de energía eléctrica a partir de estos equipos. Entonces, por esta parte, dentro de las acciones identificadas para el sector termoeléctrico, en su mayoría fue el cambio tecnológico y las buenas prácticas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque efectivamente se identificaron diferentes acciones y las que efectivamente tienen un aporte significativo en esta reducción hace parte del cambio tecnológico en centrales a carbón, es decir, empezar a hacer de gas natural u otras a carbón por el tema de disponibilidad, las buenas prácticas en las centrales a carbón, ¿cierto? Que hace parte de estas medidas, el cambio tecnológico en centrales a gas natural y buenas prácticas en estas centrales de gas natural. Entonces, efectivamente,
pues digamos como para dimensionarlo y concluir un poco, es que el gas natural y el carbón son más sustentables, no sostenibles, es importante tener en cuenta esa diferencia, pero son más asequibles en el tiempo y precisamente en las condiciones a nivel Colombia. Eso es muy importante. Como conclusión tenemos que las buenas prácticas operativas son pues costo eficientes desde el punto de vista privado y la norma ISO 5001 debe ser un estándar mínimo de operación, que vamos a hablar de esta ISO 50001 al finalizar esta sesión. Y las medidas del sector térmico con incentivos enfocado a cambio tecnológico de bajo costo. Esas son las medidas que podemos analizar y implementar a partir del sector termoeléctrico. Ya en el sector de hidrocarburos, sí, se analizó y efectivamente entre el 2013 y el 2020 la producción nacional de crudo muestra una tendencia a la baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente se han reducido los pozos y la disponibilidad de este recurso. Y durante los años 2018 y 2019, como tal, se generaron o se produjeron em, una reducción, llamémoslo de manera significativa, tanto en la disponibilidad del recurso. Por ende, se ha venido hablando de diferentes estrategias para efectivamente abordar este recurso no renovable y que ha venido a la baja en su disponibilidad. ¿Sí? Dentro de los productores más importantes de hidrocarburos, pues está Ecopetrol con una representación del 54% de la producción total, seguido por Frontera Energy Colombia con un, si no mal recuerdo, es un 8.9% de la producción. Está Geopar Colombia con un 7.5% y pues bueno, al igual que el crudo, la tendencia de la producción de gas natural muestra pues una tendencia a la baja. ¿Cierto? Y durante los años 2018 y 2019 hubo una reducción significativa en la producción y en la disponibilidad de este recurso. Entonces, en cuanto a los volúmenes de gas, Ecopetrol también pues, es responsable de buena parte de la producción en el mercado. Con alrededor de un 50% de la producción, Equion Energía Limitada con un 27% y Chevron Petroleum Company con un 10%. Entonces, vemos que está distribuida, digamos, en diferentes sectores. Y esas acciones que hablamos acá, que fueron identificadas para el sector de hidrocarburos, estamos hablando de generación de energía. Sí, bueno, regeneración de energía con las acciones de implementación de los ciclos STIG para recuperar la energía de los gases de las turbinas de gas que se da en la producción, la recuperación del gas, que es un aporte significativo del 36.97% en la adquisición de equipos para la recuperación de gas de TI o de TEA, como lo conocemos en campo, y de hidrocarburos condensables. Entonces, vemos que hay unas acciones enfocadas, está el cambio tecnológico de estos TEA, efectivamente, y de los equipos que hacen parte de los procesos de prospección, exploración, explotación, ¿cierto? Y transporte también. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y como conclusión, digamos, del análisis de las cuatro diferentes estrategias definidas para el sector de hidrocarburos, vuelve y reúne, digamos, como parte del ejercicio anterior del sector termoeléctrico, y es que las buenas prácticas operativos son costo eficientes desde el punto de vista privado, ¿cierto? Y la norma ISO 50000 debe ser un estándar mínimo de operación, ¿sí? Más adelante hablaremos de esta 50001, que precisamente es del sistema de gestión del recurso eléctrico o del recurso energético. Y las medidas del sector de hidrocarburos con incentivos a cambios tecnológicos, generación de energía y la recuperación de gas. ¿Por qué? Porque efectivamente en el sector de hidrocarburos, efectivamente específica en el gas, hay unas pérdidas significativas de este recurso. Ya por último, en el sector minero como tal, pues está compuesto por diferentes subsectores, ¿cierto? Dentro de lo que habíamos hablado de los metálicos, los no metálicos y preciosos, y están otros, ¿cierto? Y
También se divide a su vez por niveles de producción. Dentro de los no metales destacan el carbón y los agregados pétreos. En minerales metálicos se destaca lo que es el níquel y el mineral de hierro, y en metales preciosos la plata y el oro. ¿Por qué? Porque son los recursos más abundantes en Colombia y que efectivamente generan un aporte significativo de este sector. En este ejercicio se analizó pues, la producción de minerales en el País Progre, y analizó la producción de minerales de los que contaban con información pues ya caracterizados a nivel energético y que efectivamente tienen impacto pues a nivel de producción, y pues se identificaron, digamos, como diferentes consideraciones que nos dieron a cabo efectivamente analizar principalmente dos, llamémosle así, perdón, dos aspectos o dos ejes para efectivamente implementar esas medidas de uso eficiente y ahorro del recurso energético, y es el cambio tecnológico. Vemos que es una participación alrededor del 83,72% en todos los aspectos, todos los años, y la implementación de buenas prácticas. ¿Sí? Entonces, en conclusión del sector de hidrocarburos, la adopción de buenas prácticas, en particular la implementación progresiva del sistema de gestión de la energía bajo la norma ISO 50001, en especial en la producción de minería a gran escala, pues genera un impacto significativo, y se recomienda realizar la caracterización energética de las actividades mineras más representativas del sector. Entonces, dentro de estas mejoras o dentro de estas actuares, ahí básicamente enfocaron 5 aspectos principales. El primero es mejores prácticas de carbón, ¿sí? La capacitación y las pruebas para gestión y estandarización de procesos en las fases de perforación, en la tronadura, pala, sistemas de trituración, clasificación y despacho, son las actividades en cuanto a buenas prácticas. En sistemas de gestión de la energía, el servicio de diseño de acompañamiento en la implementación de la ISO 50001, los servicios de certificación de esta norma precisamente, y la adquisición de medidores para la submedición en los equipos de uso final. Entonces, efectivamente, llegar a esa micromedición de los equipos de consumo. La utilización de procesos en níquel y en carbón. Entonces están la adquisición de equipos para la recuperación de calor o del gas residual utilizado, la adquisición de motores y variadores de alta eficiencia en los procesos, y la adquisición de maquinaria amarilla eléctrica serían actividades significativas para este sector, y la adquisición de equipos de optimización de la combustión y de correas de transporte móviles o regenerativas que efectivamente generen un mayor apoyo y una mayor eficiencia energética en el sector minero. Y por último, la actualización de procesos en agregados pétreos, que son básicamente 4 acciones: la adquisición de bombas eléctricas, maquinaria amarilla eléctrica, efectivamente, adquisición de motores y variadores de alta eficiencia, y de igual manera la adquisición de correas de transporte móviles y regenerativas para lograr una eficiencia en este sector. Listo, como tal, ya como para ir cerrando esta parte, vemos que por acá, efectivamente, en términos de las emisiones evitadas, las acciones con menor esfuerzo energético para evitar 1 tonelada de dióxido de carbono son las relacionadas con sustitución de combustibles fósiles o recambios tecnológicos en procesos de producción de calor, y las medidas asociadas con el recambio tecnológico o mejores prácticas en el uso de eficiencia energética son las siguientes en este orden. Entonces, miren que encontramos por acá, si bien el tema de la acumulación del recurso energético en baterías nos proporciona un impacto significativo en esa relación entre los petajoules de energía útil y las megatoneladas de dióxido de carbono emitidas. Y por acá más adelante encontramos esas buenas prácticas para el sector hidrocarburos, las buenas prácticas para la generación de energía térmica, cambio tecnológico en energía térmica, en minería. ¿Cierto? Las dos propuestas tienen un impacto significativo. La parte de generación de energía eléctrica también se ocupa un importante proceso, pero digamos, de ahí nace hablar en el sector minero energético de esas acciones tendientes a la reducción, em, la reducción tanto del consumo, pero en el aumento de la eficiencia energética del sector.
Ya digamos como para efectivamente recoger un poco de esto que hemos venido hablando y digamos de resumir un poco de manera transversal, tanto para distritos térmicos, que para el que no conoce el término, los distritos térmicos son efectivamente esas locaciones donde se distribuye energía calórica, sea calor o frío, en este caso temas de ventilación, de aires acondicionados, ¿cierto? Para la distribución a diferentes edificaciones y sectores. Entonces encontramos diferentes acciones. Está la parte de la auditoría energética, entonces realización de auditorías energéticas, tanto a cualquier proceso productivo como a edificaciones de cualquier tipo. Son las acciones que se plantean en este PI PROGRE. La parte termoeléctrica, toda la parte de optimización de procesos, en minería también, optimización de procesos, son las principales acciones tendientes al uso racional del recurso y a la reducción de los consumos, tanto en la producción y transporte de hidrocarburos, la optimización de procesos, en la generación como tal de la energía eléctrica y en la recuperación de gas. Y ya por último, en el almacenamiento de energía eléctrica, efectivamente en la adquisición de estos sistemas para reducir la necesidad de generación térmica fuera de mérito. ¿Listo? Entonces, son como las principales acciones que precisamente nos promueve el PAI PROGRE para el sector minero energético. Ya entendiendo un poquito, digamos, como de la implementación de estas acciones y cómo están reguladas, nace a partir de la Ley 697 de 2001, mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas, como lo veníamos diciendo, y se dictan otras disposiciones. Acá encontramos parte de cómo se creó este PAI PROGRE a partir de la Comisión Intersectorial que se reglamentó en el 2003, más adelante en el 2008 se modificó este mismo decreto. Ya en la resolución 196 de 2020 se establecieron, ¿cierto? O se establecen los requisitos y el procedimiento para acceder a esos beneficios tributarios para la implementación de las acciones anteriores, precisamente, y enfocado a todo lo que son los proyectos de gestión eficiente de la energía. Y ya por último, en el 2022 se adoptó como tal el plan de acción indicativo, que fue todas las acciones que mencionamos anteriormente, para el desarrollo del programa de uso racional y eficiencia energética, esas acciones y medidas sectoriales y estrategias base, ¿cierto?, para el cumplimiento de esas metas estandarizadas para el país. Entonces, esto es parte de la normatividad que sustenta cada una de las acciones y, como les venía prometiendo, darles un abrebocas de por qué usar y por qué hablar de la ISO 50001, que es del sistema de gestión de la energía. ¿Por qué? Porque actualmente, si bien es una certificación de manera voluntaria, ¿cierto? La ISO 51000 establece un marco para administrar la energía en la totalidad de las organizaciones. Entonces estamos hablando de instalaciones industriales, comerciales, institucionales y gubernamentales. Y esta certificación apoya a las organizaciones tanto nacionales e internacionales, impulsando el buen uso de la energía y el buen manejo de los recursos naturales. Esta está dirigida como tanto a organizaciones grandes y pequeñas, tanto en sectores públicos como privados, en las empresas manufactureras y de servicios en todas las regiones del mundo. Es decir, es una norma que beneficia a cualquier organización que desee implementarla y pues tiene varios beneficios. Permite abrir las puertas a nuevos mercados, contribuye a mejorar los procesos y asimismo la rentabilidad de los productos, proporciona posiciona más bien a las organizaciones generando un mayor reconocimiento en los diferentes sectores industriales, generando una mayor distinción, ¿cierto? De estas organizaciones, optimiza los procesos, reduce los consumos de energía, que es el quid de esta capacitación, y reduce las emisiones de efectos de gas, las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuye con la reducción en el impacto al medio ambiente. Ayuda a las organizaciones a demostrar la mejora continua en el uso racional de la energía, la conservación de los recursos naturales, bueno, la mitigación del cambio climático y evalúa y prioriza la aplicación de nuevas tecnologías de eficiencia energética. Y miren, datos muy importantes, hay un ahorro económico, un ahorro de recursos a nivel de infraestructura, promueve mejoras ambientales, la implementación de mejores
mejores tecnologías, beneficia a la sociedad al hacer organizaciones más competitivas y datos importantes, el 90% de las empresas certificadas recomienda su certificación, permite ahorros desde del 5 al 30% en los costos energéticos a nivel de las organizaciones, no a nivel de país, y pues esta tiene o está, digamos, fundamentada con la estructura de alto mando o de alta gerencia que abordan todas las normas ISO, ¿cierto? Entonces aborda cada uno de los procesos y pues si vimos en el sector minero energético, el común denominador de esas acciones definidas y analizadas era efectivamente la formulación, implementación y certificación y el apoyo a la certificación de la ISO 50001 en todo el sector o los subsectores del sector minero energético. Y por último, una reflexión, una invitación, y es que la implementación de la ISO 51000 no solo es un proceso para cumplir los requisitos estándar, sino una oportunidad para mejorar la eficiencia tanto operativa y contribuir a la sostenibilidad a largo plazo de las organizaciones. Involucrar a todos los niveles de la empresa y mantener un enfoque de mejora continua son claves para el éxito. Entonces, con esto cierro, digamos, este proceso. Carolina, ¿me confirma si tenemos de pronto alguna duda, inquietud en el chat? Gracias, ingeniero Felipe. En este momento, pues invitamos a todos los asistentes que deseen participar con preguntas o comentarios, que nos los dejen en el chat para expresárselas al ingeniero Felipe. Aún no tenemos preguntas, ingeniero. Estamos recibiendo diferentes comentarios de agradecimiento por la exposición del tema. Los invitamos a Bueno, participar. En este momento tienen todos los asistentes. Hay una mano levantada de la ingeniera Sandra Mónica. Adelante, ingeniera. ingeniera, adelante. Tienen habilitado el sonido para que puedan abrir sus micrófonos. Ingeniera Sandra, de pronto puede dejar la pregunta escrita, de pronto si tiene inconvenientes con el audio. No, la ingeniera Sandra acaba de bajar la manito de pronto. No Igual pudo cualquier duda, compartirnos la inquietud. inquietud, exactamente, nos la pueden hacer llegar a través del chat de la conversación o pueden acercarse directamente a la CIEM, donde pues podrán dejar sus preguntas y con mucho gusto les estaremos respondiendo cualquier inquietud que les pueda surgir a partir de este tema. No olviden conectarse a todos los procesos de capacitación para poder estar actualizados en la información y poder contar con todos estos espacios importantes para todos. Gracias, ingeniero. Le queremos agradecer a todos los ingenieros por su valioso tiempo y a usted, ingeniero Felipe, por toda la información y la explicación suministrada. A todos los participantes agradecemos su asistencia. A sus correos llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy. Para nosotros es importante sus comentarios para brindar un excelente servicio. En este momento quiero invitarlos a que disfruten y conozcan nuestro coworking exclusivo para nuestros afiliados, donde podrán desarrollar actividades académicas, laborales y profesionales sin ningún costo, realizando solo la reserva. Y por último, quiero invitarlos para nuestra próxima conferencia que tendremos el día 6 de febrero sobre mantenimiento eléctrico en áreas con atmósferas explosivas. Cordialmente invitados, pueden inscribirse en el código QR que ven en pantalla. No siendo mal, les damos un cordial saludo de parte de ASIEN y gracias por la participación. Gracias, ingeniero Felipe. Muchísimas gracias a todos y muy buena tarde.